Buenos días, buenas tardes, buenas noches, camaradas de Latinoamérica. Estamos otra vez aquí en Trabajadores al Poder, una iniciativa conjunta entre el Partido Guevarista de la Argentina y Fuerza de Acción Revolucionaria de Chile. Hoy estamos con una edición especial, especial por varios motivos. Hoy no vamos a contar con los, iba a decir clásicos, bloques, pero bueno, teniendo en cuenta que este es el quinto programa, no creo que lo podamos considerar clásicos todavía, ya en algún momento lo serán. Eh, Hoy vamos a dedicarnos todo el programa a hablar sobre Ernesto Che Guevara, sobre su práctica, su teoría y básicamente cómo esto que siempre se reconoce como ejemplo, cómo se traduce en la militancia cotidiana, en la militancia actual y en la construcción de las organizaciones revolucionarias de este momento. Eh, Otro tema que también hace especial este programa es que a esta mesa virtual en la que estamos por lo general la compañera Tania, Cali y mi persona, Nicolás Grillo, en la que algunos desayunamos mate con facturas, otros té con pan con palta. No sabemos todavía con qué va a desayunar el compañero que se acerca desde la otra punta del continente, desde Norteamérica, desde los Estados Unidos mexicanos. Le damos la bienvenida al camarada Saúl. ¿Qué tal, camaradas? Mucho gusto, un placer estar con ustedes en este programa. Bueno, hoy vamos a hablar como les decía, de la figura y la experiencia, la práctica de Che Guevara. Para eso le damos la bienvenida a la camarada Tania. Hola compañeros y compañeras que nos escuchan, mucho gusto, disculpen la bulla, ahora sí. Mucho gusto a todos, mucho gusto de tenerlos aquí, y sobre todo Saúl, que está acompañándonos por primera vez en el programa. Estamos muy entusiasmados con esta participación internacional, así que cuando escuchen los acentos de todo tipo, es porque sí, estamos en distintos lugares, no es un invento. Saúl está en México. ¿En qué parte de México está Saúl? Ahorita estoy en una localidad que se llama Morelos, está al sur de la capital. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, tendremos que ir allá en algún minuto a compartir, ¿cierto? Unos ricos tacos. Y Cali, me imagino que tú también quieres ir a comer unos tacos, unos burritos a México, ¿no? Los burritos son más estadounidenses, no son tan comunes aquí en México. ¿En serio? Ahí tenés No, yo también quiero darle un fuerte abrazo a Saúl y realmente es muy emocionante que en este programa que vamos a dedicar al Che Guevara contemos con la participación de otro compañero de México en este caso, porque de alguna manera y sin hacer comparaciones absurdas, es expresar la idea del Che del carácter continental de la revolución en América Latina. Estos son pequeños pasos que damos, pero que apuntan en esa dirección. Así que los saludo a Saúl, por supuesto a vos, Tania, a Nico y a todos los compañeros que trabajamos en el programa. Bueno, en este sencillo, pero no por eso menos emotivo acto, le damos la bienvenida a Saúl y les cuento que el programa va a estar dividido en 4 bloques principales en los que vamos a hablar sobre el carácter de la revolución en Latinoamérica desde la perspectiva del Che, la parte que tiene que ver más con
con lo militar, la concepción de partido y por último el tema de el hombre nuevo desde lo que de cómo nos lo mostraba el Che que podía ser la construcción de un nuevo tipo de ser humano en el proceso de la construcción revolucionaria del socialismo. Hoy diríamos el hombre y la mujer nueva, o algo parecido a eso. Así que de esta manera vamos a dar comienzo a el quinto episodio de Trabajadores al Poder. ¿Cuarto o quinto decían por ahí? Quinto. Bueno. Y en caudales generosos multiplicaron los panes. Bueno, como les comentaba, este primer bloque vamos a estar hablando sobre el carácter de la revolución en Latinoamérica desde la perspectiva de Ernesto Che Guevara. Para esto vamos a estar analizando cómo el Che hizo un estudio sobre una visión sobre las condiciones objetivas y subjetivas de nuestro continente, y en base a eso llegamos al análisis, o primero, bueno, llegó él al análisis de que la revolución en Latinoamérica tenía que ser socialista y continental. Le paso la palabra al camarada Cali. Bien, sí, como efectivamente decías vos, Nico, el Che, y más que el Che, la propia revolución cubana caracteriza a la revolución necesaria y posible en América Latina como una revolución socialista, diferenciándola de los procesos revolucionarios que se desarrollaban en Asia y en África y que después más adelante se iban a expresar en la tricontinental, en las reuniones de la tricontinental. En la segunda declaración de La Habana, que es un documento muy importante, allí se caracteriza de que en América Latina han madurado todas las condiciones objetivas para la revolución socialista. Más allá de las particularidades y los ritmos que en cada país, dadas sus diferencias, sus tradiciones de lucha, estaban planteadas, pero que el rumbo, el objetivo, era la lucha por el poder para construir el socialismo. Y eso fue realmente un parteaguas en la concepción que hasta ese momento era hegemónica, a partir del papel y el rol de los partidos comunistas que caracterizaban a la revolución primero antiimperialista, antioligárquica, con vistas al socialismo. Es decir, una revolución por etapa cuando el Che, Fidel plantean de que en América Latina la revolución tiene que marchar en esa dirección. A partir de esas definiciones se genera todo un movimiento político, militar y teórico en América Latina en donde se pone en el centro esta cuestión, porque la concepción anterior, no la anterior, es la concepción que se sustentaba y que todavía está vigente en América Latina, esto de la revolución por etapas, en donde primero tenías que abrir la puerta antiimperialista, después la puerta
antifeudal, después la puerta democrática, era toda una cantidad de puertas que se tenían que abrir a través de la lucha, en donde el objetivo del socialismo quedaba relegado. Por eso el hecho de que en América Latina se plantee como objetivo de lucha de la fuerza revolucionaria, la lucha por el socialismo, fue un aporte de enorme importancia en América Latina, y no solo un aporte teórico desde el punto de vista como hipótesis, sino a partir de la realización práctica del socialismo en Cuba. Es decir, el marxismo en América Latina se enriquece a partir de toda la experiencia de Cuba. Porque hasta ese momento, bueno, el socialismo aquí parecía una utopía. Y Cuba demuestra que en la práctica, que en los hechos, esa revolución socialista es posible, y no solo que es posible en un país, sino que esa revolución tenía un carácter continental, por cultura, por un lenguaje común, por tradiciones comunes que venían de la lucha contra el colonialismo español, en donde quedó demostrada que esa lucha era de carácter continental, ¿no? Eso me parece que es un aporte central. Le dejo el espacio a otros compañeros para que sí, bueno, muy en la línea que planteaba Cali. A mí me parece relevante también reforzar la idea de que las posiciones políticas que emanan, ¿cierto?, del pensamiento del Che, pero también de la misma experiencia de la Revolución Cubana, son totalmente disruptivas con lo que hasta ese momento venía pregonando tanto la Unión Soviética, ¿cierto?, como los partidos comunistas en gran parte del mundo. Es decir, esta ruptura que tiene que ver con concebir la revolución como un proceso por etapa, que efectivamente tenía que pasar por distintos momentos, un tránsito gradual, ¿cierto? Y eso tenía largas justificaciones. Por un lado, que no se podía realizar la revolución socialista, ¿cierto? No podía llevar a cabo su realización, es decir, concretarse sin el desarrollo de las fuerzas productivas, que la clase trabajadora tenía que ser mayoritaria, cosa que incluso queda claro en el proceso mismo de la Revolución Rusa, pero que no cala en tesis profundas y claras hasta que se plantean como elementos centrales, ¿cierto?, del pensamiento del Che, que en realidad todas estas condiciones para que se lleve a cabo una revolución socialista, que se ponen como condiciones por parte de los partidos comunistas y las tendencias revisionistas, no son tales, en la práctica no son necesarias que se desarrollen, no son condiciones para, y que las condiciones que sí son para la revolución, para la realización de la revolución socialista, están dadas. ¿En qué sentido están dadas? Primero, en que la expresión principal, ¿cierto?, del imperialismo en los países donde se imponía por la fuerza era el colonialismo, como mencionaba el Che en ese tiempo, ¿cierto? Tenía por sí mismo no una posición contra los países, sino contra los explotados. Y para eso el imperialismo marcaba una alianza clara con las burguesías criollas, como llamaba él, con las burguesías nacionales de los respectivos países. Por lo tanto, desde ese momento, ya desde hace más de 50 años, él se planteaba que no se podía pensar en una alianza ni en una posición de carácter nacional cuando ya había un acuerdo o un consenso, ¿cierto?, dirigido por los grandes imperios en conjunto a las burguesías criollas que se alineaban y se subordinaban a ellos. Por lo tanto, el carácter de un proceso emancipatorio no podía ser ni dirigido ni consensuado con las burguesías nacionales, sino que tenía que ser propio de los sectores explotados, y ya fuera predominantemente la clase trabajadora, como también los sectores del campesinado que podían tener un grado distinto de desarrollo en cada uno de los países, tanto de
América Latina como de los otros continentes. Desde ahí también él plantea que queda totalmente relegada la posibilidad de un camino pacífico a la conquista del poder, entendiendo que ese es el objetivo estratégico de los revolucionarios, dado que el imperialismo, capaz de transitar de un lugar a otro, ¿cierto?, de un país a otro, con sus fuerzas, no solo económicas, sino que militares, y que en alianza con la burguesía nacional eran capaces de aplastar cualquier esfuerzo de carácter pacífico para alcanzar la conquista del poder por cualquier vía democrático-burguesa. Incluso él lo plantea antes de ver el fracaso de lo que fue en Chile, por ejemplo, de la vía pacífica del socialismo expresada en el gobierno de la Unidad Popular. De hecho, yo diría que fue una antesala, así como ¿cómo se llama cuando uno tiene una premonición? Una premonición de algo que finalmente tiene el desenlace que él plantea. Es decir, en un contexto como ese, las fuerzas políticas y militares de la burguesía y el imperialismo son capaces de enfrentar con todas sus fuerzas a estos gobiernos reformistas que pretenden a través de la vía pacífica alcanzar la conquista del poder. Y en esa misma línea es importante entender que el carácter socialista de la revolución, es decir, la necesidad de concebir la conquista del poder y no la transición a la conquista del poder, ¿cierto? La conquista del poder por la clase trabajadora y los sectores oprimidos, las clases oprimidas, en aquellos lugares donde el imperialismo había hecho estragos a través de la explotación y la miseria, además de ser necesario y posible históricamente, también requería una forma de concepción de carácter continental, más allá de los límites propios de los países, porque el mismo imperialismo tenía una capacidad de despliegue y de enfrentamiento más allá de los límites de los propios países. Por lo tanto, así como el imperialismo tenía la posibilidad de movilizar sus fuerzas de un lugar a otro, ¿cierto?, de un país a otro, de un estado a otro, con el fin de imponer sus intereses, los revolucionarios y los explotados, ¿cierto?, el pueblo trabajador y las clases, los sectores oprimidos, también debían pensar más allá de los límites de sus propios países, sus propios estados, las formas de lucha contra la dominación, porque era la única forma de enfrentar a las fuerzas que desplegaba, ¿cierto?, y que desarrollaba y que desarrolla hasta el día de hoy el imperialismo, los sectores, las clases dominantes, sobre todo la gran burguesía transnacional monopólica que hoy día ya no está dividida entre, o no está tan dividida claramente, ¿cierto?, entre países imperialistas y países explotados, sino que está expresada en grandes monopolios transnacionales que han trascendido los límites de cualquier país y explotados que también están hoy día repartidos en todos los lugares del mundo. La globalización del gran imperio del capital versus la globalización de la clase trabajadora en todos los lugares del mundo habla de que incluso ya el problema de la división Estado o la división país no es central a la hora de pensar en las tareas revolucionarias, y que de eso nos exige también plantearnos una política continental, así como lo planteara el Che hace varias décadas atrás. Saúl, no sé ¿qué opinas tú? ¿Cómo ha sido la experiencia también o cómo se ha visto desde allá el desarrollo del pensamiento del Che en este sentido? ¿Cómo se contrasta también con la historia de los procesos allá? Bueno, la verdad es de que la línea que venía desde la Unión Soviética hacía tiempo ya representaba una fuerza contrarrevolucionaria más que un incentivo para la propia revolución. Aquí en México el Partido Comunista estaba proponiendo una suerte de democratización del Estado para poder darle poder a las masas y de esa forma encauzar la lucha hacia el socialismo. Es decir, la tarea principal del Partido Comunista
final de los años 50 a inicios de los años 60, era una suerte de frente popular en contra de la derecha. Después de la Revolución Cubana hay un sismo en el Partido Comunista de México y empieza a haber rupturas a lo interno. Especialmente hay un grupo que se llama el Grupo Popular Guerrillero, que toma por asalto un cuartel militar con el norte de la Revolución Cubana. Esto es en el año 1965. Es decir, la Revolución Cubana vino a romper las viejas ideas y concepciones que tenía el partido de la revolución por etapas, de primero abrir la puerta del antiimperialismo, después la de la democracia popular, etcétera, y pone sobre la mesa de que la necesidad primordial de la clase trabajadora es la toma del poder y la instauración del socialismo. En ese sentido, pues la Revolución Cubana es una fuerza revolucionaria que le da un soplo o un segundo impulso al socialismo, ya que en la Unión Soviética las mismas ideas estaban frenando la revolución en otros países. Multiplicaron los panes. Bueno, como acá bien comentaban los camaradas, esta caracterización sobre la revolución latinoamericana, sobre la necesidad de la revolución socialista continental, derivó en la necesidad de un tipo determinado de enfrentamiento armado contra el Estado burgués, en muchas partes de Latinoamérica en ese momento, en manos de fuerzas militares burguesas, pero también otras supuestamente democráticas. La Revolución Cubana nos mostró que en Latinoamérica un ejército popular podía vencer a las fuerzas regulares de un Estado, y sobre esto que también el Che nombraba como que había que ver, que había condiciones que eran específicas de cómo se había dado la guerra revolucionaria en Cuba. Había otras que se podían tomar como de carácter más que se podían desarrollar en otras partes de Latinoamérica. En esto podemos leer los pasajes de la guerra revolucionaria, la guerra de guerrillas y todos los textos que el Che ha escrito sobre eso. Y la influencia que tuvo eso, este modelo de guerra revolucionaria en los procesos que se abrieron en toda Latinoamérica, porque a raíz de la experiencia de la Revolución Cubana y de la experiencia del Che en otras partes también, se incendió un poco la llama revolucionaria en todo un continente. Hagamos una pausa ahí, edítenla, pero tomen la palabra el que quiera. ¿Puedo yo? Sí. Bueno, a mí me parece muy importante este punto, porque el Che está planteando acá un problema central que ha despertado en su momento mucha polémica y que incluso la sigue despertando hoy en día, ¿no? A pesar de todos los cambios ocurridos, las correlaciones de fuerza entre las clases, pero él plantea que el método para llevar adelante la revolución socialista, dadas las condiciones de la alianza entre las burguesías autóctonas, como él las llamaba, y el imperialismo, inevitablemente iba a tener un carácter violento. Es decir, como decía Tania, ¿no? Adelantándose incluso al proceso chileno, la experiencia chilena del tránsito pacífico al socialismo, planteaba que no íbamos a conseguir la libertad
sin lucha, sin grandes sacrificios, y que no podíamos esperar que otros pueblos nos sacaran las castañas del fuego. A mí me interesaría leer algunos párrafos del trabajo que escribe el Che, Guerra de Guerrillas, un método, que lo escribe en septiembre de 1963. Porque aquí en Argentina, supongo que en otros países también, no solo las corrientes reformistas del marxismo, sino también el trotskismo, han llevado y llevan hasta hoy en día una lucha denodada, yo diría, contra el método de la violencia popular revolucionaria. Y critican al Che, lo reducen a la figura de un aventurero, cuando el Che hace toda una fundamentación teórica, política e histórica de los procesos de lucha guerrillera en nuestro continente, e incluso toma como ejemplo de la última experiencia previa a la Revolución Cubana la lucha de Sandino en Nicaragua, y que es una constante que se ha mantenido a lo largo del tiempo. Siempre hubo grupos armados que lucharon por la liberación nacional y social en América Latina. Pero este método de la guerrilla, por ejemplo el trotskismo acá, incluso utilizando el lenguaje de la derecha, acusa al Che de haber arrastrado a la muerte a miles de jóvenes revolucionarios en nuestro continente, lavándole las culpas a la criminal represión tanto de las burguesías locales como del propio imperialismo. El Che dice textualmente, en ese trabajo que nombré, Guerra de Guerrillas, un método, dice, ante todo hay que precisar que esta modalidad de lucha es un método para lograr un fin. Ese fin indispensable, ineludible para todo revolucionario, es la conquista del poder político. Por tanto, en los análisis de las situaciones específicas de los distintos países de América, debe emplearse el concepto de guerrilla reducido a la simple categoría de método de lucha para lograr aquel fin. Es decir, lo pone como un método de lucha y señala más adelante que, bueno, se abre a partir de eso el debate sobre si es el método predominante o si es el único método. El Che, en varios trabajos, plantea claramente que un partido revolucionario, una organización revolucionaria debe saber utilizar todas las formas de lucha, pero teniendo siempre en claro que la resolución final va a ser a través de la vía de la violencia, porque tanto las burguesías locales como el imperialismo no iban a ceder sus privilegios pacíficamente. Ahora, él agrega, y leo textualmente, porque me parece importante destacar lo que el propio Che planteaba frente a todos los debates que reducen su figura a la de un simple aventurero. Él dice, la guerrilla es la vanguardia combativa del pueblo situada en un lugar determinado de algún territorio dado, armada, dispuesta a desarrollar una serie de acciones bélicas tendiente al único fin estratégico posible, la toma del poder. Esta apoyada por las masas campesinas y obreras de la zona y de todo el territorio de que se trate. Sin esas premisas no se puede admitir la guerra de guerrilla. Y señala, la guerra de guerrilla es una guerra del pueblo, es una lucha de las masas. Pretender realizar este tipo de guerra sin el apoyo de la población es el preludio de un desastre inevitable.
Esto es lo que plantea el Che. Es decir, acá no hay aventurerismo, acá no hay aislarse de las masas, acá no hay el no trabajo con las masas. Es decir, incluso esta famosa teoría del foco que tanto se ha difundido, no era la concepción del Che. Esa concepción la desarrolla más adelante Regis Debray, pero el Che, de alguna manera, tenía que nombrar al grupo que iniciaba la lucha armada, la lucha guerrillera. La denomina foco, pero en todo lo que leí anteriormente queda claro que no se trata de un foco aislado, implantado un día en la montaña, en alguna zona rural, sino que está íntimamente vinculada a la masa y en donde tiene que ser una guerra del pueblo, iniciada por las fuerzas revolucionarias, pero con el objetivo de ganar a las masas, teniendo en cuenta tanto las situaciones objetivas como las subjetivas. Entonces me parece que ese punto es central y de ahí abrir toda una discusión sobre si vamos a conseguir los cambios revolucionarios que necesita América Latina a través de la vía pacífica, de la vía parlamentaria, de los procesos electorales, pensando que si acumulamos una cantidad suficiente de diputados en el Parlamento vamos a poder realizar los cambios de manera pacífica, olvidándonos del rol, del papel que juega todo el aparato estatal, cuyo aspecto fundamental son la Fuerza Armada, la policía, los servicios secretos y no solo los funcionarios del gobierno. Entonces me parece que este tema, el de la vía de la revolución, y no las vías de la revolución, es un tema esencial, es un tema concreto. Sin violencia revolucionaria no va a haber estos cambios. Esto es lo que quería plantear en este tema. Sí, está clarísimo, Cali. Y esto que mencionaba sobre cómo, lamentablemente, para gran parte, no digo del promedio de la gente menos politizada, sino de gran parte de la militancia, de las organizaciones, ha leído más a Regis Debray que a Che, y piensa que el pensamiento del Che es lo que es ese resumen simplista que hace este hombre. Por suerte, no para todos fue así. Como decíamos antes, el ejemplo y el desarrollo de las fuerzas revolucionarias, como contaba Saúl, que pasó en México y que así se dio en toda Latinoamérica, después también ayudó a que no se puedan instalar tan fuertemente otras corrientes como lo que vino después con el eurocomunismo y todo eso. El ejemplo de la Revolución Cubana y la fuerza que tomó en Latinoamérica hizo que se pueda contrarrestar un poco estas malas influencias. En México también se dio, como nos contaba Saúl en alguna oportunidad, las experiencias de la lucha guerrillera, más adelante con el Frente 23 de septiembre, ¿no? Liga Comunista 23 de septiembre. Liga Comunista 23 de septiembre. Sí, aunque, bueno, también había un poco de crítica ciega por parte de esa organización hacia el Che Guevara. Había un conocimiento parcial de su obra, incluso pues sí llegaban a ver al Che como una especie de caudillo. De hecho, la Liga Comunista 23 de septiembre lo que retoma principalmente del Che
son sus obras militares, cosas respecto a la táctica del movimiento guerrillero. Sin embargo, pues no profundizan en su obra política y económica. Y creo yo que ahí hay un error profundo, pues en su obra política el Che hace un hincapié enorme en la construcción del partido de vanguardia. Es decir, no propone una guerrilla sin cabeza que se levante contra el gobierno sin planes ni objetivo, sino que propone que a la par de la lucha guerrillera tiene que haber una construcción del partido que pueda encauzar esa energía de las masas. Sí, bueno, yo creo que en lo que plantea Saúl hay un tema central, tiene que ver con el carácter político que tiene los objetivos de una guerrilla o de cualquier forma organizada de ejercicio de la violencia política. Cuando ponemos al centro del problema del ejercicio de la violencia política la conquista del poder, también se pone al centro la necesidad de la construcción de un partido revolucionario que sea capaz de encarnar o promover los métodos de lucha con un programa político, ¿cierto? Y con un vínculo estrecho con las masas. Evidentemente no es lo que ha pasado en todos los momentos. En el caso de Cuba particularmente, no es que haya existido un partido precedente al desarrollo de la guerrilla, pero sí es importante entender que para el Che, como comunista y el desarrollo de su pensamiento, esto fue un elemento central, la construcción del partido, que es un tema que vamos a tocar en los próximos minutos. Más allá de eso, me parece que es relevante respecto al tema del desarrollo de la guerra revolucionaria como la principal forma que adoptan los revolucionarios para la conquista del poder, que además de que obviamente desde nuestra concepción el partido tiene que cumplir un rol central en la conducción política de esta, las formas que lleva a cabo principalmente y a partir de lo que mismo Che expresa, que como decía Cali está muy a contrapelo de las críticas trotskistas o las críticas comunistas, ¿cierto?, que incluso tienden a confundir a la gran mayoría. Esto de, por ejemplo, plantear el foquismo como una concepción ideológica del Che, donde en realidad se construye a espaldas de las masas, es una total falacia. Una de las premisas principales del ejercicio de la violencia política, ¿cierto?, y el desarrollo de la guerra revolucionaria del Che es la inserción, el vínculo estrecho con las masas, que es precisamente lo que gravita la posibilidad de victoria. Por lo tanto, la guerra revolucionaria nunca es una guerra solo de un grupo armado contra un grupo armado. Es una guerra de clase donde se confronta una clase que se expresa organizadamente en distintas formas contra otra clase que es la clase dominante. Y en ese sentido, además del vínculo estrecho que requiere el ejercicio, no solo las formas que adopta la violencia política, sino que las organizaciones revolucionarias con las masas, para el éxito de una estrategia que se sostengan en el ejercicio de la violencia política, también es central plantear que muchos de los elementos que el Che plantea respecto al desarrollo de, por ejemplo, la guerrilla, o al desarrollo o las formas que adopta el ejército guerrillero, requieren hoy día también, no desde los fundamentos que él plantea, sino desde la realidad material e histórica que hoy día nosotros nos vemos enfrentados, una retrospección, un análisis, una evaluación sujeta a lo que, como comentaba, ¿cierto?, a las actuales condiciones en las que nos enfrentamos. La relevancia, por ejemplo, del desarrollo de una guerrilla plural no tiene que ver tanto con la forma en que se expresa, porque me parece que muchas veces hay un error a la hora de leer al Che, que tiene que ver con que hay que repetir la historia del Che, y que se desconoce, se omite, que la realidad de Cuba, ¿cierto?, y de los pueblos que vivían o sufrían
del colonialismo en ese minuto, ¿cierto? Como una expresión avasalladora del imperialismo en ciertos países donde él incluso luchó, ¿cierto? Más allá del continente, no son las mismas condiciones en que hoy día se desarrolla el imperialismo, no son las mismas condiciones en que hoy día se desarrolla la violencia por parte del enemigo, y no son las mismas condiciones materiales de las clases oprimidas en estos lugares. Es decir, las condiciones, las formaciones sociales y las clases existentes, la composición de clases existentes, por ejemplo, en Cuba, no podemos pensar que son las mismas que hoy día existen en el resto de los países de América Latina, ni siquiera en Cuba misma y en otros lugares del mundo. Por lo tanto, volviendo a lo que quería mencionar, la importancia que se le otorga, ¿cierto?, a interpretar, a leer al Che y pensar que la aplicación de esto es la reproducción literal, me parece que es un error fundamental, porque lo que hay detrás de la concepción de las formas que él adopta, por ejemplo, la importancia que le otorga la guerrilla rural en un momento determinado, no tiene que ver específicamente con la forma, sino con el pensamiento que hay detrás de la forma, la lógica de concepción de la violencia, la necesidad de, por ejemplo, el carácter de organización, es decir, es organizado de la violencia, no espontáneo, no desde el activismo, sino que estructurado de tal manera que sea capaz de ir asentando procesos de avance para las fuerzas revolucionarias. Entonces, ¿a qué quiero ir con esto? Que me parece que también hay que profundizar la lectura del pensamiento militar del Che desde los fundamentos y no desde la práctica, para no confundirnos en el ejercicio concreto de esta. Ya que hoy día, a mi parecer, el intento de reproducción de las formas específicas que impulsa el Che en ciertos momentos, en ciertos lugares, ¿cierto?, o que se impulsan directamente en Cuba, no son necesariamente literalmente las formas que hoy día debería adoptar. Sin perjuicio de ello, me parece que es relevante hoy día recalcar que se requiere y que esto sigue un elemento que creo que es central a la hora de pensar la guerra revolucionaria hoy día, así como para el Che era central el vínculo estrecho del ejercicio de la violencia política, del ejercicio de las fuerzas revolucionarias con las masas, y que las masas participen de la guerra revolucionaria, también me parece central que es recalcar que el rol que cumplen, por ejemplo, hoy día los asentamientos urbanos no pueden quedar supeditados a un rol secundario. Hoy día cumplen un rol central si queremos ser capaces de alcanzar victorias reales y no marginales, que en los años posteriores, en las décadas posteriores a la experiencia cubana, se llevó a fracaso. O sea, no lo podemos omitir. Acá en Chile, las formas que se desarrolló la guerra popular prolongada, ya sea a través de la Guerra Patriótica Nacional por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, incluso el esfuerzo que quedó truncado en el desarrollo de la Guerra Popular Prolongada por parte del MIR, habla también de fracasos que no podemos omitir. ¿Y aquí quiero ir con esto? Que el problema de la estrategia de la guerra no se basa solamente en grandes preceptos teóricos, sino que se basa en una incluso capacidad de combinación de métodos, de desarrollo, de formas que tienen que responder, antes que todo, directamente a la realidad concreta de los espacios donde hoy día estamos desarrollando un proyecto revolucionario. Y eso también es un aprendizaje del Che. También es un aprendizaje de la Revolución Cubana. Ellos fueron capaces, nuevamente, no solamente de ser disruptivos respecto al carácter de revolución, sino también ser disruptivos respecto al desarrollo del ejercicio de la violencia, del ejercicio de las fuerzas revolucionarias y militares. Y por lo tanto, desde ahí me parece que ser disruptivos como el Che también tiene que ser una lección para nosotros hoy día. Nosotros también tenemos que ser disruptivos y ser capaces de pensarnos dentro de nuestra propia realidad histórica con la creatividad que merita. Creo que eso también es un legado fundamental de Che. Sí, por supuesto que cuando vemos los procesos que se dieron en las revoluciones, desde la Revolución Rusa en adelante, también, claro,
que en el proceso de la Revolución Rusa se contradicen algunas cosas que dijo Mao, que dijo Marx. Después, cuando se da la Revolución China, también se contradicen con algunas cosas de la experiencia soviética, y así también pasa en la Revolución Cubana, porque ninguna revolución se repite de la misma manera que la otra, porque las condiciones van cambiando y también porque el enemigo se va preparando para esas experiencias. Como había pasado también en los procesos revolucionarios en Latinoamérica, hay una anécdota sobre los camaradas de Uruguay cuando estaban iniciando algunos estudios militares en Uruguay, que ven esto de la guerrilla rural y lo que había pasado en Cuba, toda la experiencia cubana, y uno de los camaradas que estaba encargado de hacer ese análisis dice: miren, acá no tenemos dos palmeras juntas. O sea que no había condiciones geográficas como para el desarrollo de la guerrilla rural. Y los países de Latinoamérica son muy disímiles entre sí en su desarrollo del capitalismo y también en su geografía. Hay cosas que se pueden desarrollar en un lugar y no en otro. Las experiencias que se dieron en Latinoamérica no demuestran un fracaso de por sí, por haber encarado una metodología o la otra, sino las condiciones también en las que se desarrollaron esas experiencias. A raíz de la práctica y la teoría del Che, podemos llegar a la conclusión de que la revolución, de cualquier manera y de la manera en la que sea aplicable a las condiciones de cada país, va a ser violenta. Eso esa parte no se va a poder esquivar en ninguna parte de Latinoamérica y en el mundo. Y para esto, una de las cosas importantes que tenemos que analizar es la relación también de la concepción de partido y cómo el partido tiene que elaborar una propuesta de lucha para cada condición en cada lugar. Así que con esto creo que pasamos al tema siguiente, como anunciaba Tania, de que íbamos a hablar sobre la concepción de partido. Por los caminos del pueblo, desde ahora y para siempre. Bueno, el tema del partido desde la perspectiva del Che Guevara es algo a analizar, muy importante, muy interesante, a la hora también de aclarar un poco algunas tergiversaciones que se han hecho en la historia. Bueno, nosotros, Cali lo sabe, lo vemos desde Argentina, como todo el mundo se apropia de la figura del Che, desde los peronistas hasta algunas corrientes del trotskismo, mismo los PC, que le dieron la espalda, lo criticaron y le tiraron con toda clase de basura, hoy se lo apropian, ¿no? Incluso en Argentina hemos visto que hasta se ha discutido a ver si el Che era marxista-leninista o no, porque también se le da un tinte en algunas discusiones casi como anarquista. Entonces, analizar la postura y la propuesta de partido que hacía el Che es interesante. Ya antes de la Revolución Cubana, cuando lo detienen en México, con otros, con algunos cubanos, y que todos los detienen,
y por un par de horas, y todos salen muy rápidamente de la comisaría. Al Che lo detienen un par de días más, porque cuando le preguntan si tenía alguna afiliación política, dijo: sí, anote ahí que yo soy marxista-leninista. Y bueno, por esa necedad lo dejaron un par de días más. Eso está bueno también recordarlo, porque se dice también de que el Che era idealista, semi-anarquista, y que se fue haciendo marxista al lado en el proceso de la Revolución Cubana, o bajo la influencia de Fidel, negando una postura y una posición que él ya venía desarrollando desde hace tiempo, aunque no de forma orgánica, pero sí en su estudio. No, yo creo que la concepción del partido del Che está instalada en su conciencia desde un principio. Acá se ha querido, por parte de algunos sectores, sobre todo, como decíamos, del trotskismo, decir que para el Che el partido nacía de la guerrilla, es decir, que la guerrilla no solo cumplía con el papel de combatir, sino que también era el elemento a partir del cual se construía el partido. Y no es así. El Che siempre reivindicó al partido como una organización de vanguardia. Hay un artículo de él, creo que se llama sobre el rol del Partido Revolucionario, en donde él plantea o desarrolla su concepción en torno a esto. Porque en Cuba, cuando triunfa la revolución, el movimiento que estaba al frente, que estaba en la vanguardia, era el movimiento 26 de julio. Más adelante, creo que alrededor del año 63, se forma el Partido Unido de la Revolución Socialista, el PURS, que es la unión de varios grupos y partidos que habían participado en mayor o menor medida en el proceso revolucionario, como el directorio, el llamado directorio, que también participó de la lucha guerrillera y que estaba integrado por lo que era el Partido Comunista Cubano de ese entonces. Y el Che, en ese proceso de construcción del PURS, ya plantea que tiene que ser un partido marxista-leninista y que sus cuadros tienen que ser cuadros integrales que no solo desarrollen una labor práctica, sino que fundamentalmente tienen que estudiar como hombres de vanguardia la teoría revolucionaria, porque sin la teoría revolucionaria se pueden hacer muchas cosas en la práctica, pero no hay un rumbo, no hay un objetivo, no hay un fin determinado. Entonces él plantea que esa organización tiene que tener la capacidad de actuar como una fuerza moral que eduque al pueblo, a las masas trabajadoras, a través del ejemplo personal, a través del ejemplo en el trabajo, en el espíritu de sacrificio, en su capacidad para vincularse con las masas, para debatir las ideas y ayudar a los sectores más atrasados de la misma a avanzar en este proceso. Él va a visitar una fábrica textil, la principal fábrica textil que había en ese momento en Cuba, una fábrica que tenía 3.000 trabajadores, y ahí se había planteado como metodología de construcción en ese momento del Partido Unificado de la Revolución Socialista
que los propios trabajadores tenían que elegir a los que ellos consideraban los mejores trabajadores para integrarse al partido. Bueno, de los 3.000 trabajadores de la fábrica eligen a 192 como los mejores representantes del partido, los mejores representantes de la clase para integrar el partido. Y el Che le formula una crítica, porque de esos 197 trabajadores, solamente 5 eran mujeres. 5 eran mujeres. Y él allí plantea que eso es una manifestación del régimen patriarcal de dominación y subordinación de la mujer, en donde no se tenían en cuenta las dificultades que tenía la mujer para integrarse a la labor y a las que se la consideraba como simple acompañante del cuadro, del dirigente del partido. Es decir, anticipa ya toda una crítica sobre la necesidad de superar el espíritu del patriarcado, de subordinación de la mujer y darle responsabilidades al interior del partido. Bueno, esa concepción está presente, yo lo señalo, en el año 1963. Por lo tanto, es absurdo pretender o querer instalar la idea de que para el Che lo único que existía era la guerrilla y que de la guerrilla iba a surgir todo, la revolución, la toma del poder, la construcción de un hombre nuevo, sino que él pone en el centro, en el eje, la necesidad de construir el partido para desarrollar todas las formas de lucha, sin perder de vista el objetivo de la toma del poder para construir el socialismo. Me parece que ese enfoque es central para comprender el papel del Che. Sí, algo que me parece importante respecto a la idea del Che del partido es la fuerza o el hincapié que hace en la subjetividad del partido. El Che ve al partido como una plataforma para construir la nueva subjetividad de la revolución. Es decir, para llevar a cabo los propósitos culturales e ideológicos de la revolución, no solamente la cuestión organizativa. Incluso veía el partido como la plataforma... Creo que muté al partido como la fuente principal para la construcción del hombre nuevo. Es decir, tiene que ser una organización revolucionaria capaz de construir el hombre nuevo que necesita el socialismo y la revolución. En ese sentido, pues sí, creo que el Che profundiza más respecto a las labores ideológicas del partido, más allá de lo que, por ejemplo, los soviéticos pudieron haber desarrollado, ¿no? La concepción de cómo se liga la clase trabajadora junto con su vanguardia y cómo esas juntos construyen el partido. Los que hablan de libertad y tienen las manos negras, los que quieren... Bueno, ahora encarando el cuarto segmento de este programa, y vamos a hablar del hombre nuevo, de esta concepción del Che, de cómo debe ser el nuevo tipo de ser humano, el hombre nuevo, la mujer nueva, construida en la lucha contra el capitalismo y por la revolución socialista, y que tiene que ver con algo que nos afecta cotidianamente en la política latinoamericana, que es cómo viene triunfando la moral burguesa, porque de lo que trata el Che en este concepto del hombre nuevo es de construir una nueva subjetividad, una nueva forma de pensar
las cosas y una nueva forma de manejarse en la vida que tiene que ver con los valores socialistas y no ya con la moral y los valores burgueses. Bueno, sí, por ahí un poco también para retomar lo que hablaban los compañeros en el punto anterior, respecto al partido y la concepción de este partido, me parece que hay un elemento importante, central, ¿cierto?, dentro de la concepción del partido marxista-leninista del Che, que tiene que ver con el cuadro, ¿ya? El cuadro entendido desde la dimensión del sujeto que se construye al calor de el desarrollo de este instrumento político. Me parece que es importante desde dos puntos de vista. Lo primero tiene que ver con entender que la concepción del hombre nuevo no es una concepción idealista ni abstracta, como pudiese pretender verse por algunos académicos o incluso intelectuales de izquierda que plantean al hombre nuevo como un conjunto de paradigmas que se pudiesen alcanzar, sino que en realidad un sujeto que está estrechamente vinculado a su experiencia y su práctica. Por lo tanto, lejos de ser una concepción idealista, es una concepción materialista de la moral y la fuerza moral que se construye al calor del mismo ejercicio político, del desarrollo, por ejemplo, en este caso, cuando hablamos del cuadro, el instrumento político y también de la lucha revolucionaria. Por lo tanto, el sujeto, el hombre nuevo, entendido como un sujeto inserto en una realidad concreta, no puede desprenderse ni de su práctica, ni del desarrollo de su conciencia al calor de la misma experiencia que lo nutre en ese proceso de transformación. Y no se transforma la conciencia del sujeto, ni se construyen, ni se forman los valores desde solo desde la lectura o desde el entendimiento de los paradigmas, sino también desde la forma en que se transforma la realidad concreta en la que intervenimos. Por lo tanto, la conciencia, el desarrollo de una conciencia y una moral distinta también tiene que ver con una práctica social y una práctica política distinta. Y eso es algo a lo que se le da muy poca importancia hoy día. Mi impresión es que en gran parte de las organizaciones revolucionarias no importa tanto las formas que tenemos para alcanzar el objetivo. No me refiero a las formas con los métodos de lucha, sino me refiero a una concepción de la moral puesta como un elemento superfluo o no relevante, ¿ya? Me parece que muchas veces uno lo ve en las prácticas, incluso individuales, de los sujetos que militan, que expresan la ofensiva liberal, digamos, el liberalismo puesto en toda su dimensión y expresado en lo más paupérrimo de la militancia revolucionaria o supuestamente revolucionaria de nuestros países. Me parece que eso expresa que hay una ausencia de relevancia a la hora de pensar y el poner al centro cómo deben ser nuestras prácticas para que sea la relación dialéctica entre la práctica y el desarrollo de la idea del hombre, del sujeto que queremos construir, lo que vaya haciendo que se posibilite su existencia, ¿ya? Entendiendo que el hombre nuevo, por supuesto, nunca es un sujeto acabado, sino que se desarrolla en el proceso de la construcción, de la lucha por el poder y la construcción sobre todo del socialismo y el comunismo, porque finalmente un sujeto se desarrolla al calor también de sus condiciones materiales y sociales. Por lo tanto, o sea, la conciencia del sujeto. Por lo tanto, no me refiero a que el hombre nuevo se logre simplemente porque transformamos nuestra práctica, pero sí se edifica, sí se transforma al calor de nuestra práctica y el replanteamiento del ejercicio de nuestro quehacer político. ¿Puede existir el hombre nuevo si no existe una práctica transformadora? No. ¿Puede existir el hombre nuevo simplemente por un posicionamiento de ciertos valores? No. Hay que el desarrollo de esos valores y el ejercicio de la construcción de ese sujeto se hace en la práctica política, que es tan radical como los valores que pregona.
Por lo tanto, no está desprendido la práctica revolucionaria del hombre y el sujeto que queremos construir. Me parece que eso, por lo menos para empezar, sería importante como comentar. No sé, ahí, Cali, Sí, yo sé que me sí. miras con entusiasmo, así que te doy la palabra para que... No, yo creo que estamos, por la característica del programa, estamos sobrevolando temas de una enorme profundidad que cada uno de ellos merecería muchísimo más tiempo. Pero en este tema de el planteo del Che del hombre nuevo, a mí me parece que hay una profundidad filosófica y política enorme, que no se lo puede reducir, como muchas veces hacemos, a una consigna, es decir, construir el hombre nuevo. El Che, como buen marxista, como buen materialista, parte de una base material objetiva. ¿Cuál es esa base material? La ley del valor. La ley del valor trabajo, que reduce todas las relaciones sociales y todo al propio trabajo humano a una mercancía que se compra y que se vende y que sufre todas las consecuencias del mercado, de la oferta y de la demanda. Cada uno de nosotros nos desarrollamos dentro de ese medio social y él ahí aborda un problema poco tratado en el marxismo, sobre todo en el marxismo soviético, que con una mentalidad mecanicista y dogmática lo desconocía, que es el problema del trabajo enajenado. Es decir, que en el capitalismo el trabajo tiene como característica esencial que es enajenado, es decir, enajenado significa que uno lo enajena, lo cede a otro, lo vende a otro. Y eso condiciona toda la mentalidad, todo el accionar de los hombres, que nos vemos envueltos en las relaciones de mercado en una competencia feroz entre los propios trabajadores, que tenemos que salir a vender todos los días nuestra fuerza de trabajo para poder subsistir. Y él dice, a partir de ahí se desarrolla un individualismo tremendo, una competencia entre los propios trabajadores, que es parte de la educación política y moral del propio capitalismo, a través de la meritocracia, que si uno hace esfuerzo se puede llegar a ascender en la escala social, se puede, ponía el ejemplo de Rockefeller, el propio Che, en ese trabajo. Entonces, plantea que la función del socialismo, de la construcción de una nueva sociedad, es darle al trabajo humano otra característica, un trabajo que no esté enajenado, que no sea parte de una mercancía más, sino que sea un trabajo realizado con la conciencia de cumplir con la cuota de deber social que tenemos cada uno. Y a partir de eso, la idea del sacrificio que implica toda revolución, toda transformación social, se tiene que transformar para el revolucionario, en primer lugar, no ya en un sentido del sacrificio vulgar, sino que el sacrificio lo sienta, lo viva, como cuando no cumple una tarea que se le dio encomendado, que eso lo viva como un sacrificio, no cumplir con la labor encomendada. Y él plantea que para lograr ese camino hay dos fórmulas centrales a partir de la transformación de la estructura económica. Una es la educación directa, que produce la sociedad sobre aquellos elementos más rezagados, y otra es la propia autotransformación de uno.
Es decir, que tenemos una doble misión: lograr que la sociedad adquiere la vanguardia, la sociedad adquiera nuevos valores, pero que también el individuo se vaya autotransformando en ese proceso. Porque él sale al cruce, inicia el trabajo diciendo que una de las críticas que se le hace al socialismo es absorber la individualidad dentro del rol del Estado. Y él dice que no es así, que se trata del desarrollo del individuo como parte de un colectivo social, que no hay absorción del individuo, que no tendría que haber absorción del individuo por parte del Estado, lo que implica también una crítica a procesos de construcción del socialismo. A mí me parece, eso es un trabajo de una profundidad enorme. De cada párrafo se puede deducir una tesis para desarrollar y trabajarla. Es decir, me asombra que el Che, con 34 años, 35, porque lo escribe en el año 1965, haya adquirido esa profundidad de pensamiento, ¿no? Es realmente de una inteligencia y una visión superior. Así que a mí me parece que en la brevedad de cada uno de estos temas que hemos tratado, me parece que es un trabajo esencial y que es el fin último del socialismo. Construir la sociedad socialista con un hombre nuevo. Él incluso habla de que no podemos construir el socialismo con las armas melladas que nos legara el capitalismo. Si son todas definiciones de una importancia enorme. Así que, no sé, Saúl, vos cómo ves esta cuestión, este planteo en toda la obra teórica del Che. Te dejo la palabra. Bueno, yo relaciono la concepción del hombre nuevo del Che, creo que está íntimamente ligada con los debates económicos que había con la Unión Soviética y con el campo socialista en general, específicamente respecto a la ley del valor. La diferencia fundamental entre el Che Guevara o, bueno, Cuba y la Unión Soviética es el hincapié que hacen en los esfuerzos morales que deben de tener los cuadros revolucionarios con la revolución. Mientras en la Unión Soviética no se habían eliminado los incentivos materiales e incluso se reforzaban, en Cuba el Che proponía eliminar esos incentivos materiales. Pensaba que los principales cuadros del partido debían ser los primeros en dar esfuerzos revolucionarios para educar a las masas. Incluso pues también hacía hincapié en la juventud, ¿no? Veía a los jóvenes como elementos poco educados en las viejas estructuras del capitalismo y que por lo tanto sería la juventud en quienes se podría construir más fuertemente o más conscientemente el hombre nuevo, ¿no? Al estar inmersos en nuevas dinámicas, ya no propiamente del mercado, sino de una construcción socialista. Entonces, pues creo que ahí radica la diferencia principal entre el Estado soviético y el naciente Estado cubano. El naciente Estado cubano iba más allá en la abolición de las relaciones mercantiles. No se estancó en esa fase como lo hizo la Unión Soviética y dieron un paso más allá. Y para mí la propuesta del hombre nuevo del Che es la máxima expresión de esos debates. Sí, yo quería comentar algo y de hecho Saúl se me adelantó porque iba a comentar algo sobre eso mismo, pero me parece que es muy importante también reforzar, yo estando totalmente de acuerdo con lo que plantean mis compañeros acá, que no dependemos simplemente de que exista el socialismo para que exista el desarrollo del hombre nuevo. Y que la comparación que podemos hacer, ¿cierto?, tiene que ver precisamente con lo que se mencionaba, con el estímulo, ¿cierto?, que nosotros tenemos a la hora de jalonar nuestro propio desarrollo como sujeto. Y ahí me parece que es central plantear que en el proceso de la lucha revolucionaria sí se puede construir un sujeto transformador, que tiene que tener una práctica transformadora. Un sujeto nuevo tiene que tener una práctica nueva, una práctica
social y política distinta, una práctica revolucionaria. Es decir, al calor de la lucha revolucionaria se va gestando el hombre nuevo, se va gestando porque va transformando su estímulo. Y que esto no tiene que ver, y me parece muy importante cuando Cali mencionaba, ¿cierto? Y luego Saúl lo fortalece, planteando también esta dicotomía central entre lo que tenía que ver con los estímulos que tenía la URSS, ¿cierto? La Unión Soviética, estos estímulos materiales versus los estímulos morales, y Cali mencionaba anteriormente el tema del sacrificio. Muchas veces se entiende por parte de las organizaciones políticas que se plantean como revolucionarias que la concepción del sacrificio, por ejemplo, o la concepción de la disciplina, son concepciones, entre comillas, burguesas, porque están subordinadas al problema de la relación del trabajador con el capital, o porque están impuestas por la lógica conservadora de la disciplina basada en la subordinación, por decirlo así. Pero no es el problema del sacrificio ni la disciplina, ¿cierto?, conceptualmente, sino de hacia dónde está orientada, de cuál es el sentido que tiene. La disciplina, el sacrificio, el trabajo serio, en términos políticos, ¿cierto?, y en términos humanos en general, tiene un sentido distinto si lo pensamos estratégicamente a la hora de construir un proyecto donde nosotros nos vamos emancipando ideológicamente a la vez que vamos rompiendo también con las trabas que nos impone la sociedad y la ideología burguesa. Bueno, la verdad que fue muy interesante el debate. Por supuesto que se nos hizo corto, cada uno de estos temas lo podríamos desarrollar mucho más, pero bueno, en este formato de programa no tenemos tanto tiempo para desarrollar. Pero lo importante fue esto de poder analizarlo al Che desde su práctica, desde su teoría, pero trayéndolo al presente, ¿no? Casi como son los grandes revolucionarios de la historia, embajadores del futuro, de un futuro que, bueno, nos trae al Che y lo pone entre nosotros. Y que también nos obliga a nosotros a pensarnos a nuestras organizaciones y a nosotros mismos como militantes, también como embajadores o como queriendo representar de alguna manera esa sociedad futura que queremos construir. Fidel, en un momento, en un discurso que dio en Buenos Aires, en las escalinatas de la Facultad de Derecho, dijo que sería torpe pensar que en esa gran masa de pueblo que él tenía en ese momento delante no podía haber otros como el Che. Que obviamente que eso se replica hacia todo el pueblo latinoamericano y tenemos que pensarlo en ese sentido, construir las herramientas también como para que esos nuevos revolucionarios puedan seguir desarrollándose. Hemos tratado distintos temas, como decía, por encima, pero los hemos tratado. Esto de la necesidad de que la revolución latinoamericana es una revolución socialista, el camino de la violencia revolucionaria para conseguirlo, la necesidad del partido de vanguardias que conduzca a las masas hacia la revolución, y esto que tratábamos en el último bloque sobre el hombre nuevo, sobre la necesidad de la conciencia, del desarrollo de la conciencia socialista, de un nuevo tipo de moral socialista que contrarreste a la moral dominante burguesa. Como decía Marx y Engels en el Manifiesto Comunista, abolir la personalidad burguesa. El Che, como gran marxista, retoma eso y lo construye sobre una necesidad material que es construir un nuevo tipo de relación con el trabajo y con la producción, en contraposición a lo que Marx llamaba el concepto de la alienación.
le damos cierre a este importante y especial programa. Agradecemos nuevamente que se haya sumado a nuestro equipo de trabajo el compañero de México, Saúl. Saludamos al equipo técnico que nos asiste y que sabemos que no le hacemos fácil las tareas, pero ahí están logrando que esto salga más o menos decente. Saludamos a toda la audiencia que nos escuchan en Latinoamérica y quién sabe en algunas otras partes del mundo. Seguramente también, bueno, podemos darle un saludo a los servicios de inteligencia que están escuchando este programa, que seguramente también están ahí muy atentos. Nos despedimos hasta dentro de 15 días con esto que damos en llamar Trabajadores al Poder.